acuerdo a esta pirámide que ustedes ven ahí, hay diversos niveles de investigación, ¿no es cierto? Tenemos, como ustedes observan ahí, el nivel de investigación exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva. ¿Ahí cuántos niveles están ustedes viendo? Hay 5, ¿no? ¿Observan ustedes de repente en su revisión, en lo que ya han venido estudiando o aprendiendo, que faltaría algún otro nivel de investigación? La investigación, obviamente, en el campo de la medicina es muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque determina en gran medida, pues, los procedimientos, ¿no? La parte experimental. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Cuando yo hablo de un nivel exploratorio, cuando yo hablo de que la investigación es de tipo exploratoria, ¿cuándo hablamos de eso? ¿Cae en el campo de la medicina, de las ciencias naturales, las investigaciones de tipo exploratorias? La respuesta inicial es sí. Estamos hablando, obviamente, de una investigación que se caracteriza, en primer lugar, porque no se conoce lo que se quiere investigar. O sea, de lo que se conoce, de lo que se quiere investigar es muy poco o casi nada. Casi nada. Entonces vayan pensando ustedes a ver en su campo qué temas han ocurrido de esa manera que se conocían poco, pero que gracias a un nivel de tipo exploratorio se empezó a conocer más de ese tema y dio la oportunidad de que ya teniendo mayor información a raíz de una investigación exploratoria ya se pudiera proponer otro nivel de investigación, ¿no? Cuando hablamos de un nivel exploratorio, nos estamos refiriendo a toda investigación que pretende conocer un tema nuevo. O el tema existe, pero se conoce muy poco de él, ¿no es cierto? Una característica también que deben tomar en cuenta del nivel exploratorio es que generalmente en el nivel exploratorio no hay estadística. No hay estadística. O sea, podríamos decir, ustedes me dirán, de repente, entonces, profesor, es un estudio totalmente descriptivo. Yo le diría, sí, es descriptivo, pero no es un descriptivo propiamente dicho. Porque en el descriptivo sí hay que identificar variables. Acá no necesariamente se identifican variables. Y es más, no hay necesariamente hipótesis. No hay hipótesis en el exploratorio. Como es algo nuevo, entonces obviamente tratamos de indagar, tratamos de encontrar algunas respuestas, ¿no? de un tema que todavía está muy difuso, que hay poca información, que no se conoce tanto, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces estamos presuponiendo de repente que por aquí podemos encontrar algo, ¿no? Estoy tratando de ubicarme en el campo médico, ¿no? Tratando de encontrar algo y de repente por ahí encontramos algún nivel de información y ese nivel de información, por ejemplo, la vamos procesando, ¿no? O de repente entendemos que el problema está relacionado de repente con alguna población que tiene algunas características, ¿no? Y de repente esa población está en una zona lejana y vamos a esa zona lejana y logramos hacer una entrevista de la gente, ¿no? Y al final, ¿cuál es nuestra fuente de información? Esa población. Esa población y lo que nos refiere, eso es lo que nosotros anotamos y le hacemos su análisis, ¿no? Entonces después interpretamos esos análisis y eso forma parte de una investigación de tipo exploratoria. No sé si con lo que he descrito más o menos les queda claro lo que podría ser una investigación de tipo exploratoria, ¿no? Entonces, como solamente, ¿qué estamos procesando? Datos, pero datos verbales, datos verbalizados de una población, de repente en la zona altoandina, ¿no? Entonces los campesinos de la zona altoandina nos refieren con su información, de repente que no son muy buenos hablando el español, sino son quechua hablantes, y bueno, en base a esa información, interpretando un poco lo que ellos nos quieren decir, ¿no? Sin obviamente con conocimiento del tema, nos refieren, entonces nosotros hacemos una interpretación, un análisis de los contenidos, de los resultados de la entrevista, y eso lo podemos publicar y eso es una investigación. ¿O no es una investigación? Es una investigación de tipo
exploratoria, ¿no? La exploratoria es una investigación descriptiva que no lleva hipótesis, y obviamente es de tipo cualitativa. Obviamente, ustedes saben que en las investigaciones cualitativas hay otros métodos que no se usan en las investigaciones cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, el método etnográfico, ¿no es cierto? La entrevista es una herramienta fundamental de los métodos cualitativos. Entonces tenemos ahí también, por ejemplo, estudios de casos, ¿no? O también tenemos la investigación-acción. La investigación-acción puede ser no sé por qué me da la impresión de que, por ejemplo, su estudio podría estar dentro de esa característica. No lo conozco en profundidad, pero más o menos puedo presumir que podría ser una investigación-acción, entonces que nos llevaría a una investigación de tipo cualitativa, ¿no? Claro, con otro nivel y de mayor precisión en la información, ¿no? ¿Correcto? Luego pasamos a ver la investigación descriptiva. En el caso de la investigación descriptiva, aquí sí ya se pueden proponer hipótesis, ¿no es cierto? Ya se pueden proponer variables, ¿no? Entonces, al proponerse hipótesis y variables, también ese tipo de investigación nos puede llevar ¿a qué? Nos puede llevar a la cuantificación de los datos. Entonces, por lo tanto, las investigaciones descriptivas de ese nivel son cuantitativas. Ahora, doctores, con el conocimiento que ustedes tienen de su profesión, conocimiento que tienen de su trabajo, yo les pregunto, de 100 investigaciones, ¿cuántas son cuantitativas y cuántas son cualitativas en su campo? 95% son cuantitativas, ¿no? Son cuantitativas, claro. Entonces, pero ¿hay un pequeño porcentaje de investigaciones cualitativas? Sí lo hay. Pero más tiene que ver, por decir, en el caso de calidad de atención, ya. objetivas. Sí, pero ahí hay cuantificación. Hay cuantificación. Ya vamos a ver eso que quede ahí pendiente, ¿ya? Porque hay que aclarar algunos aspectos, ¿no? Para que esto quede puntual. Bueno, entonces descriptivas, hay variables, hay hipótesis y los datos se cuantifican. En la exploratoria, ¿correcto? En la exploratoria no hay datos, pero no se cuantifica. Entonces, ¿qué se hace con los datos a nivel exploratorio? Solo se analizan. Son análisis de contenido, nada más. Análisis de contenido. Análisis de la información proporcionada por las personas que nos dieron la información, que se prestaron para participar en la entrevista, ¿no? Entonces, eso sería a nivel exploratorio, ¿no? Entonces, ahí va quedando claro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en ese sentido para continuar. Entonces, hablo de variables en el descriptivo y en la descripción, en el nivel descriptivo, ¿cuántas variables se manejan? Una variable. Solo se manejan una variable. Pero ustedes van a decir, bueno, pero hay investigaciones con más de una variable, sí. Ya no corresponderían a ese nivel, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en una investigación de dos variables, ¿no es cierto? ¿Para qué estudiamos las dos variables? ¿Cuál es la intención? Para encontrar una relación, ¿no? Para encontrar la fuerza de asociación que pueden tener esas variables, ¿no? Porque si voy a hacer una investigación para poner dos variables para que no haya relación entre ellas, entonces ¿para qué hago una investigación relacional, ¿no? Entonces, en todo caso hago dos investigaciones, ¿no? y cada una es totalmente descriptiva, ¿no? Muy bien, entonces estamos hablando a nivel descriptivo. De luego ya, obviamente, cuando entramos a nivel relacional, creo que todos aquí los presentes han enfocado su investigación a nivel relacional. Entonces estaríamos hablando de ¿qué? De una investigación donde hay más de una variable en estudio. Hay una variable en estudio, ¿correcto? Esa variable en estudio
Esas variables en estudio lo que buscan es encontrar el nivel de relación o de asociación que hay. Ahora, hay que entender de que hay investigaciones relacionales que buscan encontrar la relación y otras cosas la asociación. Las dos entran dentro de lo relacional, pero uno es la relación y la otra es la asociación. ¿No? Entonces ya vamos a explicar un poco eso. Muy bien, entonces en el campo relacional es más de una variable. Si aquí es una variable, esta sería una investigación univariable. Y si es de dos, bivariable. Y si es más de dos, multivariable. ¿No es cierto? Multivariable. Muy bien. No sé si por ahí nos vamos entendiendo. Ahora pasamos a la explicativa. Doctor, ¿cuál dijo usted que faltaba? Probablemente. Experimental. La experimental. Muy bien, a ver. Yo creo que en el campo de la medicina, no sé si en algún momento, ¿no? Cuando ustedes decidieron estudiar medicina, no sé si solamente se veían curando personas, tratándolas o haciendo investigación, ¿no? Como a veces se ve en las películas, ¿no? Haciendo investigación, encontrando la solución a los problemas de la salud del mundo. Pero obviamente, ¿por qué se caracteriza una investigación experimental? ¿Cuál es la característica central de una experimental? Dicen, comentan por ahí, que la experimental es la verdadera investigación. Claro, él manipula hacia acá, mueve acá, dice a ver qué pasa si muevo aquí para ver qué resultado encuentro. ¿Ah? Hay intervenciones. Hay intervenciones, claro, hay intervenciones. Pero, ¿dónde supuestamente se realiza la investigación experimental? Normalmente pensamos que se realiza en un laboratorio, ¿no? Bueno, pero no es así ciertamente, ¿no? Puede ser en un laboratorio, pero no necesariamente toda investigación experimental es en un laboratorio. Entonces estamos hablando porque manipula variables, y en la manipulación de variables, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva la manipulación de variables en una investigación experimental? ¿Se supone que la investigación experimental es rigurosa o no es rigurosa? Es muy rigurosa, al menos en su campo, más rigurosa todavía, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esa manipulación de variables? Al control de variables. Entonces, lo que hace el investigador en su campo, por ejemplo, no solamente es manipular las variables, sino controlar las variables. Y tomar en cuenta otro aspecto también. ¿Cuál es ese aspecto? Aparte del control, que la muestra con las que está trabajando estén en las mismas condiciones. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que, claro, como consecuencia de eso, que los resultados sean válidos. Pero ¿para qué se homogeniza la muestra? Porque esa es otra forma también de controlar las variables, ¿o no? Por ejemplo, la edad, ¿no es cierto? El sexo. Claro, para evitar sesgos. Creo que ustedes saben que en su campo han habido muchas investigaciones donde los resultados han estado realmente alterados por los sesgos que se han presentado, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de este fenómeno que se llama el fenómeno de serendipity. No sé si lo han escuchado alguna vez, el fenómeno de serendipity, ¿no? Que se refiere a que un resultado de una investigación se da, ¿no? Y obviamente los resultados están erróneos porque la variable a la que se le había atribuido el cambio, no era tal, sino otra variable. O sea, una tercera variable que no se había considerado en la investigación. Entonces se llama variable de confusión. Se llama variable de confusión, ¿no? Entonces yo entiendo que, por ejemplo, en medicina eso ha ocurrido, ¿no? Y no ha ocurrido una vez, sino muchas veces, ¿no? Entonces justamente las investigaciones experimentales lo que buscan es tener una rigurosa y estricta condición para que todo el andamiaje en el que está sustentada la investigación no se vea alterado y el sesgo no ocurra o no haya error al momento de la interpretación de los datos o los resultados que se obtienen a este nivel, ¿no?
Entonces, estamos hablando de la experimental. Entonces, la experimental tiene una característica que yo ¿por qué manipulo una variable? Manipulo una variable para lograr aparentemente un resultado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces digo, si B es consecuencia de A, entonces, ¿qué digo? Que A es la causa de B. Eso es lo que caracteriza a una investigación de tipo experimental. O sea, causa-efecto. Causa-efecto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos hablando en el explicativo? Que el explicativo sería ahí entran las investigaciones experimentales. Las investigaciones experimentales. Entonces, en el nivel de investigación del que estamos hablando, las investigaciones experimentales se ubican ahí, ¿no? Recuerden que las experimentales, de acuerdo a una clasificación, son solamente experimentales, porque hay cuasi experimentales y no experimentales, ¿no? En este caso, estamos hablando el explicativo es explicar un fenómeno, es decir, ¿a qué atribuyo el efecto de B? A. Entonces, si encuentro que existe la relación y no hay otras variables que han intervenido en ese efecto, entonces B es producto de A. ¿Correcto? Pero he controlado todas las variables. Totalmente experimental, ¿no? Experimental. A ver, ¿qué estudios experimentales ustedes recuerdan dentro de su campo? Todos los ensayos clínicos, por ejemplo. Los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Las vacunas, las nuevas vacunas que se aplican para ver el efecto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una que se hizo con la vacuna contra el VIH, ¿no? Que me explicaba un médico de vía libre, en el cual obviamente se había tomado en cuenta a dos grupos, ¿no? De mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? A las cuales se le había puesto la vacuna y a la otra se le había puesto simplemente un placebo, ¿no? ¿Entra dentro de la investigación experimental eso o no? Sí. Entra en la investigación experimental. Por eso les decía, no todas las investigaciones experimentales son en laboratorio, ¿no? Son en laboratorio. Muy bien. Entonces, ese tipo de investigación que estamos describiendo entra dentro del campo explicativo, ¿no? ¿Qué pasa con el nivel predictivo? El nivel predictivo. Bueno, los médicos manejan mucho la predicción, ¿o no? Los médicos manejan mucho la predicción. Pero la predicción, ¿en base a qué la manejan? A factores de riesgo, a indicadores que se puedan presentar, ¿no? Puede determinar de acuerdo a las características que se han presentado, en el estadio en que está, y eso determina obviamente hacer una predicción de cuál puede ser el avance o la evolución de la enfermedad, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ustedes necesitan mucho también hacer investigaciones de tipo predictivo. Entonces, las características de las investigaciones predictivas fundamentalmente se orientan a que una investigación predictiva busca predecir cuál puede ser el efecto futuro de un fenómeno en estudio, de una enfermedad, ¿no? De un cuadro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuál puede ser, por ejemplo, la relación de la diabetes, ¿no? De la diabetes con respecto al nivel de vida o ¿cómo se llama? Cuando las personas tienen un proyecto, a ver, ¿cuál es el término? Esperanza de vida. Esperanza de vida, ¿no? O sea, si el diagnóstico tiene que ver temprano de la diabetes con la esperanza de vida. Entonces hay una serie de variables que ustedes van a incluir ahí, ¿no es cierto?, para determinar cuál podría ser la esperanza de vida de las personas que están diagnosticadas con diabetes. Entonces, ese caso sería predictiva. Doctor, ¿algo me iba a preguntar? Ah, ya. Muy bien. Entonces, el nivel predictivo. Entonces, ¿cuántos niveles tenemos aquí? 5. ¿Falta alguno? ¿Falta alguno? Estos 5 niveles son de un determinado autor y no creo que sea único. Deben haber otros que resuelvan el tema que el 16 o
7, 4. Tiene razón. Estamos viéndolo desde el punto de vista de un autor, aunque la mayoría coincide, ¿no? Unos más que otros. Claro, ¿no? no hay mucha diferencia. Ujú. Efectivamente, tiene usted razón, doctor. Entonces, ¿saben cuál falta? El nivel de investigación aplicada. La investigación aplicada. Esa es la que falta. ¿No estaría dentro del explicativo? ¿El experimental? Primero definamos qué cosa es una investigación aplicada. ¿Qué busca una investigación aplicada? Busca una solución. Busca una solución. En realidad, en su campo es un tratamiento, ¿no? Administrar un tratamiento, ¿con qué finalidad? De curar. ¿No es cierto? Entonces, las aplicadas tienen eso. Por eso está en la punta, ¿no? De repente ahí estamos viendo de que de repente las investigaciones aplicadas no abundan mucho, ¿no? Pero más nos llevamos en el campo de la medicina con las investigaciones de tipo explicativas, experimentales, y de ahí se deducen formas y tratamientos que se van instaurando, pero cuando ya la investigación de experimental dio sus resultados, entonces tomamos esos datos y de repente aplicamos en un programa para ver el efecto que ha tenido el tratamiento. Entonces ahí estamos hablando de una investigación totalmente aplicada. ¿Que hay relación con la explicativa? Sí, pero no es necesariamente la misma. No es necesariamente. Más bien la aplicada se alimentaría ¿de quién? De los resultados de la explicativa. No, o de cualquiera de ellas, pero más de la explicativa. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces si hasta ahí está claro, entonces ya no serían 5, sino serían 6. Empezamos por el exploratorio, ¿no? Ya le habíamos dicho, se plantea cuando no existe un cuerpo teórico abundante que ilumine el estudio de un fenómeno observado y los resultados que se obtengan sean un aporte al reconocimiento e identificación de los problemas. Y una característica importante que tiene la investigación exploratoria, ¿saben cuál es? Que aporta información para hacer investigaciones ya a otro nivel, ¿no? Esa es, digamos, la importancia que tiene, al menos en su campo, ¿no? Su campo. Muy bien. ¿Qué es un estudio exploratorio? Un estudio exploratorio se usa cuando un tema de investigación ha sido escasamente estudiado, existen muchas dudas de él o no se ha abordado antes. De repente uno nuevo, ¿no? ¿Qué condiciones o características debe cumplir un estudio exploratorio? Parte de un tema de investigación general en el cual obviamente no se conoce mucho o no se ha profundizado, ¿no? El método de sistematización de obtención de la información puede ser a partir de la observación directa o indirecta. Implica una amplia revisión de la literatura existente del tema. Esa es, digamos, la gran tarea que hay en la investigación exploratoria. El uso de mucha información que se busca para entender o comprender el tema, ¿no? La revisión bibliográfica, ¿no? Ahora, si no existe, obviamente, con mayor razón hay un aporte, ¿no? Hay un aporte de los resultados de la investigación exploratoria, ¿no? Pasamos al 2, el descriptivo. Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Por ejemplo, la prevalencia de, ¿cuál fue el ejemplo que puse? La prevalencia de tuberculosis en el distrito de Villa María del Triunfo. Está claramente, ¿no? Señalado el tiempo del año, por ejemplo, del 2016 al 2018, ¿no? Muy bien, desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico su propósito es estimar parámetros, ¿no? Entonces la estadística descriptiva consiste en estimar frecuencias o promedios y otras medidas univariadas. Esto es muy importante para su diseño, ¿no? Para los que de repente van a hacer una investigación descriptiva. Bueno, vamos a ver cuál es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del descriptivo? Describir una situación de salud, reunir información que permita plantear una futura hipótesis, por lo tanto permite realizar las dos primeras partes
del método epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, los famosos estudios de prevalencia, de incidencia, en fin. Tipo de estudios descriptivos están los estudios transversales, ¿no? ¿Cuál es una característica del estudio transversal? Claro, que la información solo se recoge en un solo momento, ¿no? Un solo momento. A ver, ¿qué dicen ustedes? Los niños con desnutrición grave eliminan más lentamente la penicilina que los niños eutróficos. Como futuros maestros en medicina, ustedes leen ese título de esa investigación y ustedes con el título ya saben cuál es el diseño, ¿no? ¿Qué le dice ese título, doctora? No es descriptivo porque hay dos variables. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, ahí dice nutrición grave y el otro variable que es la eliminación de la penicilina. Y en sí es en niños, ¿no? Pero ahí dice con desnutrición y eutrófico, ¿no? Inclusive hay hasta 3 variables. ¿Correcto, doctora? Pero, a ver, yo creo que son dos, ¿no? Porque el ser eutrófico o desnutrido es una variable. O es eutrófico o es desnutrido, una de dos. Es una variable. Ya. Pero si yo hablo de la eliminación, estoy hablando de algo funcional. Si mi hígado y mi riñón, creo que la penicilina tiene 50-50 o 60-40 de eliminación, ¿no? Tiene eliminación hepática y eliminación por orina. Estoy hablando algo de la función, cómo está funcionando el hígado, que está en relación a su grado de nutrición. Son dos variables. ¿No? Dos variables. Entonces la pregunta ¿es descriptiva solamente o es descriptiva relacional? Descriptiva relacional. Es descriptiva correlacional, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso estaba la interrogante ahí, ¿no? Entonces ya con eso ya más o menos ustedes tienen más claro cómo, ¿no?, se define desde el punto de vista del diseño una investigación, identificando las variables. Entonces, si por ejemplo, estudio acerca de los niños con desnutrición grave, totalmente descriptivo, ¿no? Si decimos eso, ¿no? Estudio de niños con desnutrición grave, punto. Nada más, es una investigación descriptiva. Pero estamos hablando de dos variables, ¿no? Muy bien, entonces es una descriptiva correlacional. Entonces, los estudios correlacionales no son estudios de causa-efecto, ¿no? Sino, ¿por qué se caracterizan los estudios correlacionales? Porque hay dos variables o más de dos variables donde, ¿qué buscamos en el estudio correlacional? ¿Qué buscamos? Buscar la asociación o la relación que hay entre esas dos variables, que como se dice estadísticamente nunca se juntan, ¿no? Pero van en la misma dirección, ¿no? Como que parece que se juntan, pero nunca se juntan, ¿no? Entonces ese es el grado de asociación que existe entre las dos variables. Desde el punto de vista estadístico, estamos hablando de una asociación que permite establecer de que la presencia de uno influye en la presencia del otro, pero no hay relación causal, no hay relación causal, ¿no? Entonces no son estudios de causa-efecto porque las pruebas estadísticas solo muestran dependencia entre diversos eventos. Por ejemplo, el ejemplo más claro y más conocido es la relación entre el tabaco y el cáncer al pulmón, ¿no? ¿Con qué está más asociado el cáncer, el tabaco, de los tipos de cáncer, al cáncer al pulmón, ¿no? Entonces, nunca en un estudio relacional vamos a llegar a la conclusión de que la variable X influyó en la variable Y, sino vamos a establecer simplemente una relación de asociación. Recuerden que la asociación es alta, ¿no? Va hacia arriba, es positiva. Y cuando la asociación es menor, estadísticamente se dice que es una correlación negativa, ¿no? Entonces, en el explicativo están ya los que algunos llaman las investigaciones verdaderas, ¿no? Las investigaciones puras.
¿Por qué? Porque hay control total de variables, en fin, ¿no? Entonces, su finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función de otra. Aquí se plantea una relación causa-efecto y tiene que cumplir otros criterios de causalidad, ¿no? Como se afirma Bradford Hill. Y requiere de control tanto metodológico como estadístico. A pesar de que, por ejemplo, por ejemplo, podríamos hablar de hasta un estudio de laboratorio. Y en el estudio de laboratorio también tiene que haber siempre en el diseño la parte cuantitativa, ¿no? Entonces, en los explicativos también la característica es que son cuantitativos, ¿no? Entonces, aquí me quiero detener para hacer un paréntesis. Al inicio dije, iba a contestar una intervención del colega, de uno de sus colegas, cuando dijo si habríamos hablar de una investigación cuantitativa o cualitativa, ¿no? Entonces el asunto es, hay investigaciones cualitativas y hay investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cualitativas son las exploratorias, como hemos dicho, y las cuantitativas serían la descriptiva, la relacional, la explicativa, como estamos diciendo que también usa estadística, la predictiva y la aplicada, ¿correcto? Pero hay una clasificación que habla de cuantitativa, cualitativa y mixta, ¿correcto? Tenemos claro que es una cuantitativa, tenemos claro que es una cualitativa, ¿correcto? Ahora, ¿tenemos claro lo que es una mixta? ¿Tenemos claro lo que es una mixta? Claro, ustedes entenderán, la mixta es aquella que usa aspectos cualitativos, ¿no? Y cuantitativos. ¿Existe en la literatura esa clasificación o no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Yo he visto en tesis investigación mixta. Entonces, aparentemente en la práctica sí existe como parte de los resultados de un diseño de tesis, ¿no? De proyecto, sí existe investigaciones de tipo mixta. Pero la pregunta es, ¿existe realmente la mixta? Entonces, acá hay una pequeña, digamos, observación que hacen algunos autores. Por ejemplo, uno de los más usados es Hernández Sampieri. No sé si han revisado el libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, él habla de mixta, otros también hablan de mixta, ¿no es cierto? Kerlian también habla de mixta, pero sin embargo, hay un autor que señala lo siguiente. Si bien es cierto que se puede considerar una investigación mixta, porque usa algunos criterios de la cuantitativa y de la cualitativa, lo cierto es que cuando una investigación incluye datos estadísticos, ya no puede ser más que cuantitativa. Entonces él llega a esa conclusión y dice, por lo tanto, no existen investigaciones mixtas. Porque el momento que ya usa estadística ya dejó de ser cualitativa, si es que a eso apuntara, ¿no? Ahora eso está en tema de discusión, pero ya lo dejo para que ustedes obviamente evalúen bien el tema, ¿no? Particularmente para mí no existen las investigaciones mixtas, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor? Pero ¿de qué valdría ser, por decir, un focal group de, no sé, de una gaseosa si sacamos una conclusión y no la podemos contabilizar? Claro, porque para empezar que estamos usando una técnica que es totalmente cualitativa. Claro. Si quiero saber en este salón cuántos le gusta tal gaseosa, no sabemos al final el resultado. Pero si queremos saber a cuántos le gusta, ya es cuantitativa, ¿no? Pero si estamos usando yo una te herramienta a mí me cuali. gusta Claro. por el color, o sea, Claro, pero estamos usando una herramienta las quali. opiniones. Un focal group es quali. Claro, el hecho que usemos una técnica quali no la convierte en cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿qué termina convirtiéndose? En cuantitativa. Por eso hay que tener cuidado. Termina, Si yo hay que quiero tener. saber a cuánto le gusta, Claro. o cuántos están de Simplemente acuerdo. el hecho que yo me planteé la pregunta, ¿a cuánto le gusta? Claro. Ya que ¿a qué estamos apuntando? Claro, una cuántica. ¿No? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con el ¿Cuál es el partido rosado en la fundamento de lo que propone la... ¿Qué fundamento basa en su principio? Claro, el fundamento está justamente como con el ejemplo que ha dado su colega. En el fundamento está ahí, de que
utilizando algunas técnicas de corte cualitativo, se haga una interpretación de tipo cuantitativa. Pero al final, recuerden ustedes, todo dato cuantitativo, ¿en qué finalmente se termina convirtiendo? No todo dato cuantitativo se interpreta o no se interpreta. ¿Y a la interpretación de qué tipo es? Es cualitativa. ¿Cuali? Por ejemplo, cuando usted tiene datos, y esos datos que arrojan, que son simples números fríos, ¿usted le da una interpretación o no le da una interpretación? Ya, ¿en qué se convierte eso? Ya el dato interpretado ya no es dato, ya tiene una cualidad, que usted ya le dio una interpretación. ¿Se dan cuenta? Y por eso no significa que la investigación es cualitativa. Sigue siendo cuantitativa. Yo creo que el criterio que debemos tomar en cuenta es cuando la investigación no incluye nada de datos cuantitativos. Es una total investigación cualitativa. Pero si la investigación, más allá de las técnicas que usó o de cómo se fue desarrollando, finalmente incluye datos cuantitativos, ya dejó de ser cualitativa. Porque finalmente, por la tendencia que existe, siempre ¿qué va a haber? Interpretación de los datos cuantitativos. Porque los datos cuantitativos no van a estar ahí de adorno, ¿no es cierto? Hay que darles una interpretación. Un ejemplo, doctor, ¿nos puede dar un ejemplo con respecto a una cual pura? Una cualitativa pura. Por ejemplo, en el caso de una cualitativa pura, podría ser, por ejemplo, a nivel de las ciencias sociales. Vamos a poner, en el caso de una investigación cualitativa, podría ser un estudio que está relacionado con las costumbres que tiene la población, por ejemplo, de una región X, respecto a las costumbres que tienen para curarse usando medios naturales. Narrativo, nada más, totalmente cualitativa. Nada más, usted va a hacer referencia, va a recoger los datos y los va a describir tal como se los presentaron. Así es, totalmente. ¿No? Nada más, la cualidad. Y no hay ni siquiera necesidad de usar datos cuantitativos, ¿no? Sin embargo, usted los puede clasificar, les puede dar un orden, ¿no? Los puede categorizar, eso sí. En la investigación cualitativa sí pueden categorizar. Sí pueden categorizar. Y es más, no solamente se categoriza, sino también, como puede ser muchos datos, ustedes cuando tienen datos cuantitativos, ¿qué hacen? Dije, ya, SPSS, ¿no es cierto? El programa estadístico. Acá no hay programa estadístico, pero sí hay un programa informático. El Atlas TI. Para datos cualitativos. El Atlas TI. Y no es el único, hay varios programas. Ahorita me estoy acordando solamente del Atlas TI, que es bastante usado acá. ¿Qué hacen ustedes? El programa mete los datos y el programa los va llevando a que ustedes separen la información por categorías, ciertas características, y le va armando. Simplemente lo que hace el programa informático, el software, es ayudarles a ordenar los datos, nada más. Pero finalmente, ¿quién hace la interpretación? Siempre lo hace el investigador. Y cuando le meten los datos estadísticos en el SPS, ¿quién finalmente hace la interpretación? Lo hace el investigador. Atlas TI, por si acaso. Tómenlo en cuenta porque no saben ustedes por dónde los va a llevar el destino de la investigación, ¿no? Así como hay para SPS, para estadística, para la investigación cuantitativa, también lo hay para la investigación cualitativa, ¿no? Y es más, a veces es un poco engorroso para muchas personas hacer una investigación cualitativa, porque hay que hacer mucha interpretación, ¿no? Mucha interpretación. Por eso el carácter de la investigación cualitativa es hermenéutica. O sea, totalmente interpretativa. ¿Y ustedes saben que hace años atrás le daban valor a la investigación cualitativa? No le daban valor. Decían que era una investigación de menor rango, de menor calidad.
Le llamaban pseudociencia. Y hoy día ha recobrado, hoy día tiene presencia. Ya nadie objeta que la investigación cualitativa sea una investigación menor, ¿no? Es más, lo que pasa es que también se ha entendido de que no todo pues, puede ser interpretado científicamente y objetivamente a través de los datos estadísticos, ¿no? Pues después de todo, la estadística tampoco es infalible, ¿no? Bueno, en fin, como usted decía, al 100% no se puede, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la estadística que se aplica a nivel de la investigación explicativa, que es la investigación relación causal? Tiene por finalidad descartar asociaciones aleatorias causales o espurias. ¿Qué hemos dicho espurias? Cuando evitamos determinar que el resultado de una relación entre dos variables no sea más que la que estamos estudiando y no otra, lo que se llaman variables de confusión o variables espurias. Por eso recuerdan que les hablaba del fenómeno de serendipity, ¿no? De que, por ejemplo, muchos investigadores hicieron investigaciones y dijeron, ya, el resultado es y esto se debe a esto, y de repente cuando hacían un estudio se daban cuenta que no tenía que ver nada de esa variable, sino otra que el investigador no había controlado o la había controlado poco, ¿no? Por ejemplo, en medicina creo que hay una, a ver, ustedes me pueden ayudar, que tiene que ver con el ejercicio físico. ¿El ejercicio físico qué cosa es? ¿Una variable protectora o una variable, variable de riesgo? En general, protectora. Protectora. A menos que sea de alta intensidad. Pero ¿puedes convertirse en un factor de riesgo? Claro, si es de alta Ya. intensidad, sí. Entonces, algo así tiene que ver con el tema de la famosa variable de confusión, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ahí tenemos el chi cuadrado de Mantel y de Hansel, en fin. Bueno, todos esos aspectos pues ayudan a determinar de acuerdo al tipo de muestra, a las características y el manejo de la variable cómo lo van a hacer, ¿no?